Hola, mi nombre es Carla Lorena Alba Rivero, soy estudiante de la materia de investigación 3 con las siglas INV 300 del periodo 1 del 2021. El tema que explicaré a continuación es el del trastorno del espectro autista, basándome en el libro Trastornos del espectro autista, detección, diagnóstico e intervención temprana del autor Francisco Alcantuz Marín. Francisco Alcantuz Marín es el profesor de la Universidad de Valencia desde el año 1978. En la actualidad es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, aunque en su dilatada trayectoria universitaria ha impartido docencia de múltiples asignaturas, tanto en la licenciatura o grado en Psicología, como en otras licenciaturas, grados y posgrados, como Magisterio, Logopedia, Educación, Psicopedagogía, Educación Especial, Atención Temprana, etc. Es autor y coordinador de numerosos libros y artículos científicos. En la actualidad, además de coordinar la educación de investigación y acceso del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia, es director del Centro Universitario de Diagnóstico y Atención Temprana, donde dirige un equipo multidisciplinar de 10 personas que atienden a más de 100.000 familias con niños con diferentes trastornos del desarrollo. Esta experiencia le ha permitido poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de investigación y estudio en programas de intervención, tanto de origen nacional como internacional, y como consecuencia encontrar evidencia sobre la eficacia y bondad de muchos de los principios psicoeducativos que lo componen. Para iniciar con el primer apartado del libro, se hará un recorrido histórico por las diferentes descripciones del autismo con las aportaciones paralelas de las investigaciones en el campo del autismo para llegar a la clasificación y definición actual de los trastornos del espectro del autismo en las últimas versiones de los manuales estandarizados de diagnóstico clínico. Nos adentraremos en este campo de la mano de Leo Kanner, quien fue un médico psiquiatra nacido en Viena, que desarrolló gran parte de sus estudios para el autismo en los Estados Unidos. Y gracias a la descripción científica de Kanner, la primera de la historia, se empezó a reconocer al autismo como entidad. Luego abordaremos el cómo y el cuándo aparece el autismo, su desarrollo, luego los conceptos del trastorno del espectro autista y las explicaciones psicológicas más relevantes. Del autismo infantil precoz al trastorno del espectro autista. El autismo, según Leo Kanner fue un psiquiatra austríaco que realizó la descripción de un niño de 11 años en el año 1938. Es a partir de la descripción que Kanner realiza de 11 niños que pasan por su consulta cuando se reconoce el autismo como entidad, y Kanner destacaba en su trabajo seminal las siguientes características que parecían ser comunes a todos los niños que observó. Las características son la de extrema soledad autista, el deseo obsesivo de invarianza ambiental, excelente memoria, expresión inteligente y ausencia de rasgos físicos, hipersensibilidad a los estímulos, mutismos o lenguaje sin intención comunicativa real y limitaciones en la variedad de la actividad espontánea. Unos meses después, Hans Asperger, pediatra y psiquiatra, también identifica un grupo de 4 niños con características similares. El artículo que publica Kanner es a fines de 1943 y el trabajo de Asperger fue a comienzos de 1944 y fue publicado en alemán. Esto hace que permanezca prácticamente desconocido hasta que fue traducido al idioma del inglés. ¿Cómo y cuándo aparece el autismo? Su desarrollo. El niño en cuestión presenta un desarrollo normal durante el primer año y medio de vida. Y es alrededor de esta edad cuando la mayor parte de los padres y madres comienzan a tener sospechas de que algo raro está ocurriendo. El niño procede de un embarazo y parto normal, no presenta mayores dificultades en la alimentación que las observadas en otros niños.
El desarrollo y adquisición de hitos motores se realizan dentro de los parámetros de la normalidad. El desarrollo de la comunicación y de la relación social también se sitúan dentro de la normalidad durante todo el primer año de vida. El bebé presenta pautas intersubjetivas primarias, muestra interés a los juegos circulares de interacción y desarrolla pautas tempranas de interacción social. Es hacia los 18 meses que la familia describe las primeras manifestaciones de alteración en el desarrollo, informando de una detención del desarrollo. El niño pierde el lenguaje adquirido, muestra sordera paradójica y no responde cuando se le llama ni cuando se le dan órdenes, pero en cambio reacciona a otros estímulos auditivos, por ejemplo los anuncios de la televisión, y deja de interesarse en la relación con otros niños. Gradualmente se observan conductas de aislamiento social, no utiliza la mirada y es difícil establecer contacto ocular con él. Por otro lado, en la actividad funcional y el juego con los objetos es muy rutinario y repetitivo. No muestra ni desarrolla actividad simbólica, repite casi siempre las mismas cosas, rutinas y rituales, y muestra oposición a cambios en el entorno, se perturba emocionalmente y muchas veces de manera muy intensa cuando se producen cambios mínimos. Concepto del trastorno del espectro autista. Hoy por hoy, el grupo de las 3 alteraciones nucleares, que es conocido como la triada de Wing, es la base para el diagnóstico del autismo y subyace a las clasificaciones internacionales actuales y anteriores para realizar el diagnóstico de lo que cada vez más frecuente denominado trastornos del espectro autista, que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos, el DSM-5 incluyen el trastorno autista, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Para que se pueda diagnosticar como un trastorno del espectro autista, se debe cumplir los criterios 1, 2 y 3 del DSM-5, que es que de forma clínicamente significativa debe haber déficits persistentes en la comunicación e interacción social que se manifiestan en todos los síntomas siguientes. Marcadas deficiencias en la comunicación no verbal y verbal utilizadas en la interacción social, falta de reciprocidad social y fracaso al desarrollar y mantener relaciones con iguales adecuadas al nivel de desarrollo. Otro punto es el de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, tal y como se manifiesta al menos en 2 de los siguientes síntomas: comportamientos motores o verbales estereotipados, sensoriales inusuales, y adhesión excesiva a las rutinas y patrones de comportamiento ritualizados, intereses fijos y restringidos. El tercer punto a cumplir son el que los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana, aunque no pueden manifestarse por completo hasta que las demandas del entorno excedan sus capacidades. Para dar una explicación psicológica al trastorno del espectro autista, hay muchas teorías para esto, pero la más significativa es la teoría de la mente. Esta teoría propone un déficit cognitivo en autismo relacionando posibles y múltiples alteraciones neurológicas con múltiples manifestaciones conductuales. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales de las demás personas, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser que incluso le infunda miedo. Esto lo dice Baron Cohen, que es el autor de esta teoría de la mente. La capacidad para construir teorías de la mente como resultado de un mecanismo cognitivo innato, biológicamente determinado y especializado en la elaboración de metarepresentaciones, que son las representaciones de los estados mentales. De acuerdo con esta posición, si falla la capacidad de tener
representaciones. Sobre representaciones falla una capacidad característicamente humana y es lo que conduce a consecuencias sociales muy graves. Es lo que pasa con las personas que padecen el trastorno del espectro autista. Siguiendo el siguiente apartado del libro, veremos las bases biológicas de los trastornos del espectro autista. Veremos el concepto de lo que es un trastorno del desarrollo y las diferencias entre el autismo idiopático y el autismo sindrómico. El concepto de el trastorno del desarrollo apareció en el campo de la patología mental a partir de la clasificación del CIE-10, bajo la denominación de trastornos específicos del desarrollo psicológico. Las características comunes que conforman este grupo son que debe ser inicio en la infancia, alteración o retraso de funciones fuertemente vinculadas a la maduración biológica del sistema nervioso central o retraso de funciones fuertemente vinculadas a la maduración biológica del sistema, y un curso estable sin remisiones o recaídas, al igual que suele ocurrir en muchos trastornos mentales. Las manifestaciones autistas en síndromes genéticos. En la mayoría de los casos del autismo, al igual que en la mayor parte de los trastornos del neurodesarrollo, no es posible hallar una etiología específica. Por tanto, existen dos grupos que son el secundario o sindrómico y el autismo idiopático. El secundario sindrómico está vinculado a una causa específica y el idiopático, en general, cuando se habla de autismo sin otra especificación, se sobreentiende que se hace referencia al autismo idiopático. Las diferencias que tienen estos dos tipos de autismo es que el autismo idiopático tiene una causa específica desconocida, es un trastorno puro con posible comorbilidad, su pronóstico es muy variable, hay una ausencia de marcadores etiológicos, predomina en el sexo masculino y hay una ausencia por discapacidad intelectual en más de un 30% y corresponde a un amplio espectro de gravedad. En el autismo sindrómico es la causa conocida, está asociado a otras manifestaciones propias de la enfermedad subyacente, su pronóstico determinado por la enfermedad de base y pueden haber marcadores biológicos del trastorno de base, el predominio determinado por el trastorno primario y la capacidad intelectual casi constante. El autismo sindrómico predomina mayormente casos graves. Continuando explicando el autismo desde una perspectiva neuroevolutiva del desarrollo temprano, revisaremos los estudios existentes sobre las alteraciones evolutivas y sus correlatos neurológicos a lo largo de los 3 primeros años de vida de las personas que padecen autismo. Durante el primer año de vida de los niños con autismo, muestran una interacción social reducida, hay una ausencia de sonrisa social, falta de expresión social, falta de orientación al nombre, ausencia de actos como señalar y mostrar, hay una menor orientación visual a las caras, ausencia de imitación espontánea y postura y patrones de movimiento anormales. Las primeras manifestaciones comportamentales en esta edad, en el primer año, en la mayoría de los bebés con riesgo de presentar el trastorno del espectro autista, muestran menos signos a los 6 meses que a los 12. En el periodo de desarrollo que va desde los 6 hasta los 7 meses, hasta los 12, que es cuando se empieza a observar una mayor desviación de los niños con autismo respecto al desarrollo normal. Es a los 12 meses de vida que las evidencias de una desviación en el comportamiento comunicativo y social son muy claras en la mayoría de aquellos niños que posteriormente cumplirán los criterios para el diagnóstico del autismo.
En el segundo año de vida de los niños con autismo, empezando por la diferencia en las habilidades de comunicación social, a lo largo del segundo año de vida empieza a haber un uso menos frecuente o se constata la ausencia de conductas cuya función es intercambiar experiencias, intereses y la atención con otros, como por ejemplo señalar o mostrar objetos. Los actos de señalar en general requieren coordinar la atención entre aspectos sociales y no sociales del contexto, entre objetos y personas, y lo que claramente tienen afectado los niños con autismo. Entre los 12 y los 24 meses es cuando emergen las diferencias más notables del funcionamiento comunicativo, social y cognitivo en los niños con autismo con respecto a los niños con desarrollo típico. Es aquí cuando se observa que son menos frecuentes los actos de señalar como una función reguladora y hay un retraso en el desarrollo del juego respecto al de los otros niños de igual edad cronológica. Igualmente, es en esta edad en donde se observa lo que se conoce como la regresión. Como hemos visto hasta ahora, en no pocos casos los síntomas aparecen relativamente pronto, antes de los 14 meses de edad, que es donde presentan las dificultades en el desarrollo de las habilidades comunicativas y para la interacción social. Los niños suelen mostrar un progreso general lento, especialmente en el ámbito del desarrollo social. Los niños que presentan regresión después de un desarrollo aparentemente normal pueden mostrar algunos signos leves de dificultades evolutivas en torno a los 14 meses de edad, pero en muchos el desarrollo es totalmente normal. En todos se van perdiendo habilidades, por lo que gradualmente van implicándose cada vez menos en intercambios comunicativos, sociales y de juego con los adultos y con otros niños. Con independencia del patrón de aparición de los síntomas, ya sean síntomas tempranos o síntomas tardíos, cualquier niño que tenga autismo puede perder habilidades, mostrando una regresión en el lenguaje o en su conducta social, apareciendo entonces el patrón atípico de desarrollo propio del autismo, incluyendo también alteraciones sensoriales o del temperamento o comportamientos repetitivos estereotipados, de conductas e intereses, que son los signos que claramente se ven cuando un niño padece del trastorno del espectro autista. Lo que aún es que está por aclarar cuál es la causa de este fenómeno regresivo. El autismo de los 2 a los 3 años de edad, en la mayoría de los niños con autismo, alcanzados los 2 años de edad, los síntomas, aunque no en todos los casos son iguales, y aunque ya se hayan estabilizado, los síntomas son muy evidentes ya a esta edad, quedando su comportamiento cubierto por un blanco manto de silencio, como lo dice el autor. Entre los 24 y los 36 meses ya se pueden observar fácilmente la dificultad de los niños para orientarse a los estímulos sociales. En el ámbito de desarrollo social es a partir de los 2 años que se hace evidente la dificultad de los niños con autismo para responder adaptativamente teniendo en cuenta las señales emocionales de los demás, que es una habilidad que empieza a desarrollarse muy pronto, probablemente hacia los 6 meses de edad, es cuando los niños comienzan a prestar atención a su madre durante periodos más prolongados de tiempo. Muestran expresiones emocionales de alegría o reaccionan con expresiones de miedo, pero que adquieren gran relevancia cuando estas señales emocionales se utilizan para responder adaptativamente a situaciones de incertidumbre. Los niños con autismo entre los 2 y los 3 años no se orientan espontáneamente hacia estos estímulos sociales, no sacan partido de la información socioemocional para aprender y adaptarse a situaciones nuevas o que producen incertidumbre. Entre los 24 y los 36 meses es que se instauran en el repertorio del niño con autismo conductas no sociales como la de usar el cuerpo del otro o la de llevar la mano del adulto como medio para lograr los objetivos o actividades que desea. Continuando con el apartado de modelos y programas de intervención precoz en los niños con trastorno del espectro autista y su familia.
veremos los modelos y programas de intervención psicoeducativa en trastornos del espectro autista y los programas de intervención psicoeducativa. Desde que Leo Kanner en 1943 describe por primera vez lo que es el autismo, se han desarrollado infinidad de iniciativas terapéuticas. En un principio, dado el conocimiento y la orientación científica del momento, aparecen los tratamientos de corte psicodinámico, que son los programas de intervención psicodinámico, y los programas de intervención biológica o médica hasta llegar a las iniciativas de corte conductual, cognitivo, conductual, hasta llegar a la actualidad. Los programas de intervención psicodinámicos, estos programas de orientación psicoanalítica se basan en una concepción ya abandonada por la mayoría de los profesionales, ya que la consideran como una enfermedad, consideran el autismo como una enfermedad mental en la que el niño normal desarrolla el trastorno como una reacción psicológica defensiva frente a los progenitores con trastornos mentales. No solo no se han encontrado evidencias sobre su eficacia, sino que las guías de buenas prácticas suelen no recomendar su aplicación por el error de su planteamiento inicial, considerando a los padres como culpables de esta enfermedad. Y luego están los programas de intervención biológica o biomédica, donde existen diferentes recursos farmacológicos y dietéticos para tratar los síntomas nucleares y trastornos relacionados. En la mayoría de los casos, con tratamientos desarrollados conforme se han ido hipotetizando diferentes causas del autismo, así como cuando hace años se detectaron déficits de la vitamina B6 asociadas con problemas neuropsiquiátricos, se iniciaron dietas y tratamientos con el objetivo de compensar este déficit. Pero en general no existen evidencias sobre la eficacia de estos tratamientos más allá de utilizarlos de forma complementaria a los programas de intervención psicoeducativa que intentan potenciar al máximo los efectos de esto. Los programas de intervención psicoeducativa se tratan de aplicar los principios de enseñanza, aprendizaje adecuados para mejorar las conductas, habilidades, competencias o aptitudes humanas socialmente significativas. La intervención psicoeducativa en niños con trastorno del espectro autista ha desarrollado sin duda una gran cantidad de programas, pero ahora nos centraremos en la terapia TEAC, que muchos de los principios de estos programas de intervención son comunes a otros, pero solamente se diferencian en función de la edad de intervención, haciendo emerger características singulares de la intervención en sí. Se han desarrollado programas globales de intervención que intentan recoger algunos de los principios generales más que otros específicos. Por ejemplo, esta terapia, la del TEAC, que fue desarrollada por Eric Schopler y sus colegas en la Universidad de Carolina del Norte, donde incluyen uno de los principios quizás los más utilizados en la intervención con niños, que son los ambientes estructurados. En la actualidad, además de ser un referente mundial, se ha convertido en algo más que un programa de intervención, pues incluye servicios clínicos y de evaluación, programas de formación para profesionales, investigación, etc. El enfoque de la intervención TEAC se llama enseñanza estructurada y se basa en las fortalezas y dificultades relativas que comparten las personas con autismo, que a su vez son relevantes en la manera en que aprenden. La enseñanza estructurada está diseñada para sacar provecho a las fortalezas relativas y a la preferencia por procesar la información visualmente mientras se toman en consideración las dificultades conocidas. Los componentes que guían este sistema son la de colaboración entre familiares y profesionales y la utilización de diferentes técnicas y métodos combinados de manera flexible en función de las necesidades individuales de la persona y de sus habilidades emergentes, como intervenciones cognitivas conductuales, estructuración, clases visuales. También otro componente es la de adaptar simultáneamente el entorno y las actividades de manera en que sean comprensibles para las personas, como la organización del espacio, de la secuencia de los eventos del día, la organización individual de las tareas y el sistema de trabajo.
De esta manera la persona tiene y comprende la información acerca de lo que se supone que tiene que hacer, cuánto tiempo va a durar o cuántas veces lo tiene que hacer, el progreso que se está haciendo a lo largo del desarrollo de la actividad hasta finalizarla y cuándo sabe que la actividad ha terminado o qué actividad viene después. Hay que aprovechar los puntos fuertes como las habilidades visuales e intereses en detalles visuales para compensar las dificultades importantes en otras habilidades. La información visual es clave y tiene que utilizarse en la estructura física, los horarios, las instrucciones en las actividades, la comunicación y el recuerdo de normas y límites esperados. Se debe usar los propios intereses del niño para motivarlo y hacerle que se mantenga en las tareas de aprendizaje. Se debe apoyar el uso de la comunicación espontánea y funcional. Los principios psicoeducativos comunes en muchas de las terapias son que, aunque la intervención se planifique para incrementar las competencias, en las áreas afectadas donde el niño con TEA tiene mayores dificultades, se desarrollará siempre desde sus centros de interés y potenciando a su vez las competencias ya adquiridas. Los objetivos generales, dada la edad de intervención en atención temprana, son los de incrementar la flexibilidad cognitiva, de imaginación y simbolización, la de mejorar la comunicación y el lenguaje, la de desarrollar habilidades sociales y la de mejorar el comportamiento adaptativo. Habiendo ya explicado los principios psicoeducativos comunes de todas las terapias psicoeducativas, doy por finalizado mi video y mi explicación resumida sobre el trastorno del espectro autista. Muchas gracias por su atención.